Claro que no, Libra. Esta persona no aceptará irse de tu vida, a pesar de haberse portado mal, porque dice que nadie como tú y lo ha comprobado. Así que no renunciaré, no renunciaré. Así que vamos a ver qué otra cosa te quieren decir las cartas, mi querido Libra. Hola, hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Tú sabes, vamos a empezar entonces con esta primera lectura para aquellas personas que se identifiquen con el hecho de que no quieren más nada con el pasado, que ya el pasado quedó atrás, que ya el pasado quedó pisado, que ya no hay manera ni forma de que esa persona regrese, que ya te diste cuenta que esa persona no vuelve, de que ya hizo su vida, ya te enteraste que hizo su vida con alguien y que verdaderamente ahora tú lo que quieres es una nueva relación para ti. Pero también, por supuesto, tenemos que estar muy pendientes y ser muy claros y pisar tierra, ¿verdad? Y saber que si estás preparado o preparada para una nueva relación, bienvenida sea. Pero si no estás preparado, tendrías primero que trabajar en ti para prepararte. Así que vamos entonces a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti. Lo estás analizando bastante. Ya tú sabes muy bien que todo esto se terminó. Ya tú lo tienes muy claro y tú ahora lo que estás es buscando la manera de ver cómo tú terminas de salir de todo esto. Se ve que sí fue algo que en verdad te pudo haber dolido bastante, es cierto, pero ya esto ya debe tener quizás cierto tiempo, probablemente. Ya esto es algo que ya pasó, ya esto llegó, ya esto está en el pasado, ya ahora tú lo que quieres es renovar, ya como que empezaste como decir, ahora sí, yo estaba en vacaciones, yo estaba como decir, quise hacer un alto, quise hacer como decir un alto acá y dejarme de tener relaciones ni de nada, sino enfocarme en mis prioridades, pero ya ahora como que estoy sintiendo la necesidad de que ahora sí voy a empezar con una nueva relación. Ahora sí que quiero, el cuerpo ya me lo pide, el espíritu me lo pide, el alma, el pensamiento, el amor me está pidiendo que sí, que por qué no me doy una oportunidad. Entonces, esto es lo que realmente la papisa te está diciendo. La papisa es aquella energía en la que todo, que uno se abstiene, es la abstinencia total en todos los sentidos, ¿no? Y quizás a lo mejor tú tuviste bastante tiempo sin nadie, absteniéndote de muchísimas cosas, de un abrazo, de un beso, porque no hay nadie alrededor tuyo que lo pueda dar, pero ahora te estás como dando cuenta que le tienes que dar la espalda a todo esto y empezar con una nueva situación o darte la oportunidad si se quiere, ¿no? Me parece muy, pero muy acertado de tu parte que pienses de esa manera. Vamos a sacar aquí 5 cartas. Y sí es cierto que te tocó bastante, te tocó mucho. Pero yo también estoy viendo aquí una situación. Ay, ay, ay. Yo estoy viendo aquí una situación que de verdad no te quiero, digamos, no te quiero asustar, ni te quiero tampoco poner en entreaviso o en aviso. Pero a pesar de que tú no quieres nada, porque verdaderamente te dejaron bien marcada, estas espadas te la dejaron como quien dice bien marcadas en tu espalda, que digamos que es algo, digamos, energético. Estoy viendo por aquí a alguien como del pasado queriendo regresar. Ay, ay, ay. Tú tienes una gran desconfianza de esa persona que está volviendo. Tú no sabes a qué viene esta persona definitivo. Estoy notando que si tú le estás dando la espalda, que tú no quieres nada, que verdaderamente quisieras algo nuevo para ti, pero estoy viendo como que esa persona quisiera de una manera u otra entrar en una nueva conexión. Sin embargo, yo te veo a ti que no quieres nada, veo que te ha costado mucho, digamos, muchas lágrimas, mucho sufrimiento y tú no quieres ni siquiera replantear nada. Aquí se ve que no quieres replantear nada. Yo no tendría ningún miedo de tu parte porque te veo bastante seguro o segura con esta situación, ¿sabes?
Te veo que estás bastante seguro de lo que vas a hacer o segura de lo que vas a hacer. Nada, mira, nada, ni que venga como venga esta persona. Nada que ver. Aquí la estamos viendo de nuevo esta persona como insistiendo en que quiera regresar. Mira, todo esto es regreso. Ay, 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 mi querido y adorado Libra. Yo te pregunto, ay, 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 yo te pregunto, ¿es que será que tú en el fondo todavía tienes alguna esperanza de que vuelva esta persona? No lo sé, porque te estoy viendo acá que a pesar de los pesares, como que quisieras no sé, me pones mucho en duda. Tengo muchas dudas acá. Lo cierto es una situación que ya te voy a explicar. Aquí tú estás también en dudas y tú no sabes si aceptar o no aceptar de nuevo a esta persona. Sí que te lo digo. Estoy viendo y mira, 3 arcanos mayores seguidos. 1, 2, 3 y 4, por cierto. Estoy viendo que hay cierta tela de dudas acá. Aquí estoy viendo que no estás muy seguro o muy segura de que realmente quieras algo nuevo para tu vida. Algo que todavía te está socavando el corazón. Y a pesar de que tú te niegues, que no quieres nada, esta persona pareciera ser que en algún momento quisiera como insistir. Sin embargo, tú no quieres nada, tú te metes en tu bola de cristal, tú te enrollas allí, te metes en tu bola de cristal y no quieres como saber de nada. Pero sin embargo, hay como cierto apego a pesar de todo, ¿no? Porque no fueron 2 años ni 3 años lo que ustedes estuvieron juntos. Ustedes tuvieron una cierta cantidad de años juntos y que por alguna razón, motivo o circunstancia, esto se terminó. Pero yo también tengo algo que decirte y yo sé que quizás pues no te pueda gustar mucho o no para muchos, pero esto quizás se tenga que repetir de nuevo. ¿Qué tal? Muy a pesar de que tú sientas que no más, quizás muy a pesar de que no, pero es alguien que muy astutamente o muy inteligentemente vaya a querer insistir en buscarte. ¿Entiendes? Porque aquí veo que estamos viendo, mira, por donde lo veamos. Aquí veo aquí esta persona regresar. Aquí veo esta persona regresar. Aquí estoy viendo a quién más, a esta persona regresar. Entonces veo que como que hay cierta insistencia, pero a la larga, ya tú sabes, mi querido Libra, eres tú quien toma la decisión. Eres tú quien dice sí o no. Así que no tengo miedo en el sentido de que tú sabes lo que vas a hacer, tú sabes para dónde vas. Yo te veo como bastante fuerte acá, pero esta papisa lleva el dolor es por dentro, lleva los sentimientos es muy adentro, ¿sabes? Entonces, a veces uno dice, no sabemos qué esperar de Libra. De repente Libra dice, no quiero nada y no quiero nada. Y de repente Libra dice, yo me voy a dar otra vez la oportunidad porque me está insistiendo. ¿Capich? Así que ahí te dejo yo y toma tú la decisión. Bueno, mi querido, entonces vamos a ver ahora para las personitas que están esperando un pasado. Vamos a ver qué dicen las cartas para el pasado. Para esas personas que quieren saber qué hay con esa personita del pasado. Analiza, visualiza a esa persona y pregúntale realmente qué piensa hacer con la relación. Si verdaderamente va a volver o no va a volver. Pregúntale también o preguntémosle también al tarot si verdaderamente el resultado cuál va a ser. Qué consejos o advertencias te pueda estar dando el tarot, que siempre hay un consejito o una advertencia, y sobre todo cuál es la trama aquí en todo esto. ¿Ok? Así que vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Ay, vamos a ver. Ay, 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 la ruptura. Esta persona sabe que esto se rompió. Quizás a lo mejor esta persona ni insista porque hay una ruptura. ¿Para dónde más vas a agarrar con esa pata tuerta? ¿Para dónde va a agarrar con esa pata tuerta si sabe que verdaderamente esto se terminó? Entonces quizás a lo mejor esto le retiene a esta persona. Probablemente a lo mejor esto no se vuelva a dar. Probablemente a lo mejor esta persona no venga porque sabe que todo se terminó.
Pero vamos a ver qué otra cosa más te dicen. Y mira, unión de destinos. Ay, ay, ay. Mira, aquí facilito me lo está diciendo el destino y el tarot. Pase lo que pase, así se haya roto esta relación, la unión del destino es la unión del destino. La firma del destino es la firma del destino. Mira, yo tengo un amigo en Venezuela que se casó con la misma persona 3 veces. 3 veces se casó esta persona con la misma persona. Tenían una relación, se casaron muy jóvenes, por cierto, ¿no? La primera vez, una relación, terminaron por alguna situación, se divorciaron porque estaban casaditos por el civil y la iglesia, se casaron y se divorciaron por muchísima, digamos, inmadurez de ambas partes. Hay que reconocerlo y yo se lo dije a él, esto es una falta de todo entre ustedes, una falta digamos, de respeto hacia la relación, ustedes dos. Ni solamente no eres tú, sino ella también. Cada vez que él llegaba a mi consulta, era una pela que yo le daba a esta persona verbalmente. Entonces, se volvieron otra vez, pasó el tiempo, un rato, pasarían unos 2 o 3 años. Se volvieron a ver y se volvieron a enamorar y se volvieron a casar. Es que ni siquiera vivían juntos, sino que de una vez se casaban, te lo juro. Pasó el tiempo, tuvieron otro berrinche, otro atajaperro que dicen por allí, cada quien pelando los dientes y se volvieron otra vez a separar. Se volvieron a divorciar. Pasó el tiempo, quedaron, creo que un hijo o 2 hijos quedaron allí pendientes. Pasó el tiempo. Casi que digo el nombre. Soy capaz de decir el nombre, pero no puedo. Pasa el tiempo. Y pasa el tiempo ya con más madurez, con más, digamos, tranquilidad. Ya quizás ellos, por su lado, pudieron entender que verdaderamente no podían seguir en esto, que tenían que cambiar quizás como para una nueva relación, pero tenían que cambiar porque los dos, uno era peor que el otro. Y resulta que se volvieron a ver. Claro, ellos vivían muy cerca. También eso pasa, ¿no? Ellos vivían en el mismo sector. Entonces, ¿qué pasa? Se volvieron a ver, se volvieron otra vez, coincidieron, por cierto, en una fiesta, que eran de amigos en común, coincidieron en una fiesta, volvieron a hablarse, empezaron a decirse, ¿te acuerdas cuando esto y esto y esto? Ya lo tomaban como a risa, lo tomaban como chiste. Total que se fueron viendo y se volvieron a casar. Se volvieron a casar porque es que como que no creían en el concubinato, ni en la vida libre o la relación libre, sino que tenían que casarse. Y efectivo, yo no supe más de ellos, en verdad, ya después no supe más. Ya yo me vine para acá, para Canadá, y no supe más. Yo no sé qué ha pasado. Si hay una cuarta o un quinto. Hay un dicho que dice que no hay quinto malo. Yo no sé si volvieron otra vez. Lo cierto es que fueron 3 veces. Que yo sepa, fueron 3 veces. Así que esto es prácticamente muy parecido. Que aunque esta persona sienta que aquí se acabó esto, lo que esta persona no sabe es que esto viene por destino, por unión por destinos, ¿sabes? Así que vamos a ver entonces qué otra cosa te quieren decir las cartas. Vamos a ver aquí. Empecemos. No, mira pues, ¿qué te puedo decir yo? Mira pues, ay, qué maravilla lo que estoy viendo. Mira, se presentó y dijo esto. Mira, completamente solvente, esta persona puede estar en su mente pensando en la posibilidad de un regreso. Y está pensando en la posibilidad de un regreso. Eso sí, ha sido una personita que va y viene, que tiene sus rochelitas por allí, que de verdad, tú sabes, no pierde la oportunidad de tener por allí un romancillo. Tú sabes, ¿no? Por ahí no pierde la oportunidad. Sin embargo, es una persona que está queriendo si quiere venir a tu vida, será de una manera completamente solvente, sin nadie. O sea, lo que tiene son como rochelitas por allí, pero verdaderamente quizás lo que más desea es de nuevo volver otra vez a esa relación.
Eso significa que como tú nadie, mi querido Libra, como tú nadie. Aquí estoy viendo a la reina de copas. En verdad tiene como cierta confusión también esta persona. Le entra como especie de una confusión. Sí que lo ha querido luchar corazón contra razón también. Pero mira esto. Aquí te lo voy dejando. Ya te lo voy a explicar acá. Antes de que se me olvide. Yo sé que no se me va a olvidar, pero sí. Es cierto que ha sido una persona que se ha portado un poquito maluca contigo, no muy bien que digamos, y por eso fue que vino lo que vino, ¿no? Pero mira esto, el rey de pentáculos y la reina de pentáculos. Aquí está la pareja. Esto quiere decir que hay muchas posibilidades, que todavía hay sentimientos de corazón, que todavía aquí hay sentimientos, porque apareció justamente en la línea del corazón de esta persona. Entonces, hay muchas posibilidades de que esto se pueda volver a dar. ¿Y qué les está a ustedes realmente separando? ¿Qué carta le está separando? Justamente la carta en la que esta persona ha querido luchar su pensamiento contra su razón. Pero resulta que a lo mejor va a ser más fuerte el sentimiento que la razón. No lo estoy viendo, pero lo estoy ya concluyendo, porque aquí se está viendo que hay una gama muy grande de posibilidades de que esto se pueda volver a dar. Seguimos aquí entonces sacando más cartas. Se está empezando a desbloquear esta persona, intentando buscar la manera de ver, mira, y quiere hablar contigo y todo. Sí que se siente bastante mal con todo lo que ha pasado, es cierto, con todo lo que pudo haber pasado. Se siente un poco mal esta persona. Sin embargo, lo que más quiere es venir a replantear de nuevo la relación. Está buscando, ya esta es la parte de su actuación, ¿ok? Se desbloquea, busca la manera de pensar si verdaderamente valdría la pena una nueva relación. Aquí lo está pensando. Viene a hablar contigo porque se siente bastante contrariado o contrariada y lo que quiere es replantear de nuevo la relación. Sí que te lo digo. Así que mira qué tristeza trae. Y es por eso, mira cómo está. Mira, tristeza y tristeza. Tristeza por todas partes. Por eso es que esta persona necesita venir a buscarte. Porque hay mucha tristeza también en su corazón. Después de esta ruptura cualquiera se entristece. Pero esta persona va a luchar para que eso no se quede así. Tu recuerdo no me deja otro camino que volver. Oye bien, mi querido y adorado Libra. Otra carta. Perdón a mi actitud infantil, o perdona mi actitud infantil. Pudo haber sido. Sin ti no sabe qué hacer. Y otra carta más por aquí dice, recibirá solo lo que dio. Para algunos de ustedes así será, que solamente recibirá lo que dio, porque no muy bien se portó. Vamos a ver aquí un mensaje canalizado. Ay, qué maravilla. No aceptará irse de tu vida, a pesar de portarse mal. Dice que nadie como tú y no renunciará. ¡Wow! Madre mía de mi vida y de mi corazón. Esto de verdad que te lo mandó Dios. Definitivo. Vamos a ver aquí quiénes pueden estar involucrados. Cáncer, Tauro y Piscis. Otros más. Puede ser Escorpio, otra vez Escorpio, Acuario o Libra. Qué maravilla, qué felicidad tan grande, ¿verdad que sí? Bueno, eso es si realmente tú quisieras, ¿no? Porque puede ser que tú no quieras más, aunque no creo, porque esta lectura era para aquellas personas que quieren saber qué ha pasado con ese pasado. Seguimos, otro mensajito canalizado acá y dice, quizás tus caricias me aburrieron y ahora que no las tengo, ¿cómo las necesito? Así mismo es, uno no sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Cuando uno era feliz y no lo sabía. Y ahora aquí te lo está demostrando. Te lo está demostrando, mi querido Libra, con estas dos cartas. Te lo está demostrando. Así que vamos entonces a ver qué va a pasar más adelante. Ya tú verás si tú escoges, si quieres que esta persona de verdad regrese. Yo diría que sí en todo caso.
Y vamos a ver ahora entonces cuál sería el mensajito de los ángeles de la abundancia. Y vamos a ver aquí. Dice aquí lo siguiente. Vamos a ver si nos podemos ver. Visualiza la abundancia en todas sus formas. Dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Ojo con eso. Oído al tambor. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones. Y eso es lo que experimentarás. ¿Ok? Muy importante este mensaje. Si verdaderamente lo quieres volver a escuchar, pues echa el video para atrás y vuelve a escucharlo. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Libra, con esta lectura. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.